Luego tenían unas estaciones de bombeo y llevaban por una cañería de impulsión, no sé si se ve acá, vamos a poner un puntero, una cañería de impulsión a través de una cañería de impulsión se llegaba a las cisternas para abastecer de agua a Salzacate y Taninga. Entonces, esto era una de las obras que teníamos. Lo importante que tienen que considerar es la zona donde está ubicado, es la zona de Tras las Sierras, una zona montañosa, un terreno rocoso. Como ven acá, dentro de las sierras de los Comechingones. Para esto les sirve hacer un análisis de geomorfología y saber dónde están parados. Y yo les adjunté un mapa de bosque nativo de la ley 9814, donde vemos que la totalidad de la obra está ubicada en zona amarilla. Entonces, cuando yo les pedí a ustedes que hicieran consideraciones sobre suelos, sobre cobertura vegetal, hidrología y demás, a estas cosas me refería, que se fijaran más o menos dónde estaba parada la obra. En un aviso de proyecto real uno hace un análisis un poco más profundo, pero al nivel de información que pueden llegar a tener ustedes, era localizarse y más o menos entender qué tipo de obra iban a tener. Por ejemplo, si yo les digo que ustedes están en una zona montañosa, una zona rocosa, ¿cómo creen que va a ser el tipo de construcción? De instalar una toma subvalve y llevar toda una cañería de impulsión, que no me acuerdo cuántos kilómetros tenía, pero eran varios kilómetros. ¿Cómo piensan que puede ser la construcción de esa obra? Me iba a haber mucho desmonte, profe. Desmonte considerando la zona amarilla. Y además, al tener una zona rocosa, es muy probable que tengamos que utilizar voladuras. Entonces, o maquinaria muy pesada, entonces vamos a tener o mayor consumo de combustibles y el consecuente uso de aceites y filtros en el recambio y mantenimiento de estas maquinarias, y también considerar posible uso de voladuras en algunas zonas donde la piedra esté muy dura. ¿Se entiende cuál era el análisis? No es que para completar suelo o geomorfología. El análisis viene asociado que cada uno de los puntos del análisis del aviso de proyecto que nosotros tenemos nos va generando alertas. De esas alertas de que nosotros tenemos que considerar o relacionar con qué tipo de impactos se nos pueden llegar a provocar, y si bien sabemos que este tipo de obras es necesaria, la conclusión va a ser positiva porque el agua potable hace falta, pero tenemos que tratar de ver de qué manera minimizamos todos estos impactos que vamos teniendo a lo largo de la obra para tener una obra que se implante en un sitio delicado, pero de la manera más sana posible con el ambiente. Ya vamos a ir viendo punto por punto del aviso, pero más o menos como para que tengan una idea. ¿Les queda claro a los que tenían esta obra cuál era el análisis más o menos a realizar? ¿Estuvieron cerca? ¿Estuvieron lejos? ¿Alguien quiera comentar algo? Bueno, sigo yo. La descripción de esta obra, bueno, es la toma subvalvia que veíamos recién en el plano, tiene las estaciones de bombeo, y la planta potabilizadora, que era una cámara de carga, un canal de dispersión, floculadores mecánicos, decantadores y un sistema de filtros lentos. Por lo tanto, estos componentes de la planta ya nos tendrían que haber dicho qué productos, subproductos y químicos vamos a necesitar. Producto que yo voy a tener es el agua potable. Si bien no es una planta productiva como una industria, digamos, el resultado que yo voy a tener por este tipo de obra es agua potable. Ahora, ¿qué subproductos tengo? Y voy a tener arena retenida en el sistema de cámara de carga o en el canal de dispersión, o del recambio de los decantadores. Y a su vez, como químicos, por ejemplo, voy a tener los floculadores. Policloruro de aluminio es uno de los floculadores más conocidos que se utiliza, y ese va a ser un químico a utilizar para potabilizar el agua. Entonces, en el punto productos y subproductos que por ahí no saben qué colocar, vendría a ser esto, digamos, ¿cuál es mi producto? Agua potable. ¿Cuáles son los subproductos? Y las arenas del tratamiento. Después decía que tenía, bueno, una cámara de impulsión, que actualmente estaba en terrenos privados y se cambia a una nueva traza sobre terrenos públicos, las cisternas y construcción de cisternas. Bueno, vamos a pasar al otro tipo de obra que teníamos. Esta era una cañería de impulsión de líquidos cloacales, una planta depuradora de efluentes cloacales y una obra de descarga, que esta obra de descarga termina en un canal pluvial.
La planta depuradora me parece que era un sistema con aireación extendida, si no me equivoco, alguien que me corrija, me parece que era un sistema de aireación extendida. Bueno, lo que vamos a tener que considerar acá, como vemos, Alicia está ubicado en el departamento San Justo, por lo tanto es una zona plana, una zona llana, que podemos llegar a tener más consideraciones en lo que es inundaciones, quizás en el periodo de construcción, tener en cuenta inundaciones por si hay grandes lluvias, por ejemplo, los anegamientos de la zona donde estamos construyendo, a lo mejor las zanjas, mantener si se llega a inundar. Los planos. Al contrario que tenemos antes, que por ejemplo voladuras o grandes complicaciones por el tema de excavar, en este caso tenemos complicaciones respecto a lo que es inundaciones o que por ahí podemos llegar a tener la napa alta. Entonces, evitar contaminación de napa durante el proceso constructivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, durante el proceso constructivo vamos a estar trabajando sobre cursos de agua, tanto en la obra que veíamos anteriormente, que es una toma de agua sobre un río, vamos a estar trabajando directamente sobre el lecho del río, por lo tanto va a haber que hacer una obra de desvío, y después, digamos, al momento de estar trabajando sobre el lecho del río, tener mayor cuidado en lo que es maquinarias para que no pierdan aceite, no dejar escombros tirados dentro del lecho del río, no verter cosas que no corresponden dentro de ese lecho, controlar tanto las maquinarias como el personal que tenemos trabajando. Y en este caso pasa lo mismo, porque deriva un canal pluvial. Ese canal pluvial puede que traiga agua permanentemente o no, pero bueno, tenemos que tener, digamos, apuntar el trabajo al momento en que el canal pluvial está seco, si es posible, y de todas maneras evitar volcamientos de hidrocarburos o de aceite, porque luego se genera una dispersión de los mismos. Acá tenemos una zanja de oxidación, 2 sedimentadores, 2 zanjas de oxidación, y teníamos un pretratamiento de camiones atmosféricos, que luego se incorpora al sistema, una cámara de contacto y ya la salida. Bueno, ¿qué vamos a tener como digamos, producto de esta obra? Es un líquido, un efluente cloacal tratado, y como subproducto, o como residuo en este caso, porque sí va a ser un residuo, son los barros tratados, luego de, no sé si tiene un digestor de barros, sí, un digestor de barros, los barros tratados que sacamos de los digestores, son barros estabilizados, pero que tenemos que darles un destino final. Al igual que las cámaras de rejas, al ingreso de la estación de bombeo va a ser el caso, una estación de bombeo previa, así que seguramente va a tener una cámara de rejas, o al ingreso de la cámara de rejas de las lagunas para camiones atmosféricos. Entonces, eso es otro residuo que tenemos que considerar y enviarlo estabilizado, por ejemplo, a enterramiento sanitario. Ahí vemos cómo es la obra de descarga del canal rural. Es una cañería simplemente que se inserta dentro del lecho del canal. Y una protección que es, normalmente son colchonetas de gaviones. ¿Saben lo que son? Esto es para evitar la erosión. Sí. Es para evitar la erosión del lecho cuando cae el agua. ¿Cómo? Lo vimos en vías. Lo vieron en vías, perfecto. Bueno, se utiliza para evitar la erosión casualmente. Bueno, los suelos son agrícolas, así que no tenemos mayores problemáticas, más que nada la erosión del agua que podemos tener, lo que decíamos antes de los anegamientos. Dentro de la hidrología vemos que va un canal artificial que termina en el canal San Antonio, es un canal que colecta todo el costado del límite entre Córdoba y Santa Fe. Y como vemos, al estar dentro de la zona pampeana que decimos nosotros, no tenemos casi bosque nativo, además de que es un suelo con uso agrícola de larga data, por lo menos no vamos a tener el problema en este caso de grandes extracciones de árboles. Profe, una consulta. Sí. Que se vierta esa agua a un canal que estaba seco casi todo el año. Yo soy de ahí en la zona y conozco los canales que pasan y están secos, básicamente 8 o 9 meses del año. ¿No pasa nada? A ver,
No pasa nada, que no pasa nada no es que no pasa nada. Vos tenés que, ¿se acuerdan que yo les dije que había un decreto, que es el 847, que establece unos ciertos valores de vertido? Esos ciertos valores de vertido están en función al tipo de destino final que vos le des a ese fluente tratado. Ahora, vos cuando vertés a un canal desde una planta de fluentes cloacales, se hace además un estudio de la pluma, no es simplemente darle la calidad, sino que se presenta ante la autoridad de aplicación un estudio de la dilución de la pluma dentro de esos canales. Así que eso ya lo habilita la Secretaría de Recursos Hídricos. Digamos, si está habilitado por la Secretaría de Recursos Hídricos, significa que tiene la dilución suficiente, o por infiltración, en ese caso, si vos decís que el canal está seco la mayor parte del tiempo, termina siendo en definitiva una infiltración y no una dilución. O sea, se comportaría más como un pozo absorbente, quizás que como un cuerpo superficial. Así que no sé en este caso cómo se trabaja, pero digamos, vos le presentas a la autoridad de aplicación no solamente los valores con los que vas a verter, de acuerdo al diseño que vos hiciste de planta, sino un proyecto de cómo se va a desparramar, o por así decirlo, por diluir esa pluma de contaminantes en el curso receptor que vos tengas. Ah, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Pero también tienen napas altas. Sí, también tienen napas altas. Todo el departamento de San Justo tiene el mismo problema. Sí. ¿Alguna otra consulta hasta ahora, chicos? ¿Se va aclarando un poco más el tema del aviso de proyecto a lo que apunta? Sí, profe. Bueno, esto ya lo vamos a ver en cada uno de los puntos. Y otra de las obras que teníamos, era una obra ubicada en la localidad de Arias. Arias está acá en el departamento Marcos Juárez, también una zona bastante inundable. Es una obra de manejo de excedentes hídricos. El problema que tienen es que digamos, cuando llueve, todo el excedente pluvial que queda de agua inunda las rutas, inunda los campos, y por larga data o largo tiempo queda ahí estancado y arruina un montón de cultivos y complica mucho el tránsito. Entonces, este proyecto era para hacer una sistematización para que transporte mayor cantidad de caudal y conectarlos en distintos tramos, a ver si hay una cosa final, a través de distintas lagunas en las que se iba canalizando los excedentes pluviales hasta que se terminen de ir el agua, digamos, por así decirlo, por evaporación o por conexión a algunos otros canales. Entonces, básicamente son obras de limpieza de canales y generación de nuevos canales de interconexión para lograr un mejor escurrimiento pluvial en la zona. También se iba a utilizar un sistema de alcantarillado y demás, con el objetivo de lograr una evacuación de los excedentes pluviales mucho más rápida. Vemos también que estamos en una zona donde no hay casi vegetación, es una zona de uso agrícola, de larga data también, entonces tanto problema con la vegetación no vamos a tener. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en este caso? O ¿dónde tenemos que ponerle el foco? Primero, vamos a tener un montón de maquinaria trabajando porque son 70 y pico kilómetros, me parece, de canales. Entonces, va a haber gran cantidad de maquinarias y consumo de combustibles, de aceites, y mucho de estos mantenimientos se va a tener que hacer en obra, porque acá estamos cerquita de la localidad, pero allá en algunos puntos estamos bastante alejados como para ir y volver con la maquinaria pesada para hacerle el mantenimiento. Entonces tenemos que planificar de alguna manera que eso va a ser un impacto ambiental si no está bien tratado o no está realizado sobre una zona impermeabilizada con un excelente control de que no perdamos hidrocarburos y aceites, por ejemplo. Además de que vamos a estar trabajando posiblemente bajo condiciones de agua, en este caso también, al igual que los casos anteriores, o sea que tenemos que evitar de todas maneras de contaminar esa agua con la que estamos trabajando en las cercanías. Y además que vamos a tener gran cantidad de movimiento de suelo, por lo tanto vamos a tener procesos erosivos de esta agua por estos suelos, y a su vez puede haber, por ejemplo, épocas de viento
en las que se genere gran cantidad de material particulado en voladura y afectar estos canales o rutas que están cercanas. Por ejemplo, esa podría ser otra de las acciones a mitigar. O mantener, digamos, la forma en que vamos a estabilizar estos canales, o esta tierra que saquemos de los canales para evitar que se nos quede acumulado agua y asegurar todo el escurrimiento pluvial en caso de que haya lluvias. A su vez, otra de las cosas que podemos plantear es conservar la cubierta vegetal que nosotros tenemos hoy en día en las zonas donde vamos a extraer suelos, para que luego podamos utilizarlos para tapar a donde hayamos hecho canales o hayamos levantado terraplenes. Entonces, de esa manera minimizamos también todo lo que es material particulado. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije que lean bien las obras que tienen y localícenlas? Es porque les tienen que saltar todo este tipo de alertas, digamos, estas cosas que les van diciendo cuáles son los posibles impactos que yo voy a tener en función de cómo tengo que construir esta obra, qué maquinaria voy a necesitar, qué tipo de tecnología voy a utilizar. O sea, voy a utilizar voladuras como el primer caso o con retroexcavadoras y voy a andar bien, digamos. Entonces, eso tienen que ir analizando en cada una de las etapas. Bueno, ahora pasando un poco a lo que es área de influencia. Vamos a volver a la primera obra. Bueno, el área de influencia, ustedes normalmente se acuerdan que habíamos hablado del área de influencia directa y área de influencia indirecta. La directa es donde está la obra en sí instaurada. Por ejemplo, en este caso es la obra de toma sobre el río Jaime y toda la cañería de impulsión que nosotros tenemos, las cisternas y las localidades que abastece. Eso vendría a ser área de influencia directa. Ahora, nosotros tenemos aguas abajo de este río, el embalse Pichanas. Entonces, el área de influencia directa podría ser el embalse Pichanas, ya que yo le voy a estar quitando una cierta cantidad de caudal diario a ese embalse. O sea, lógicamente, para que yo pueda hacer este tipo de obra, tiene que estar estudiado que puedo sacar esa cantidad de agua, o la cantidad de agua que yo pueda extraer de ese curso de agua sin afectar en gran medida el embalse aguas abajo. Pero indirectamente yo lo voy a afectar, así que el área de influencia indirecta podría ser el embalse Pichanas. Por eso en este tipo de obras, cuando estamos hablando de recursos hídricos, es importante conocer la hidrología. Muy importante para saber qué tengo aguas abajo, porque por ejemplo, aguas abajo a lo mejor me crece algún tipo de pez, y si yo no les dejo el caudal mínimo que esa especie necesita, puedo poner en riesgo la existencia de esa especie. ¿Se entiende? Entonces, para eso nos sirve conocer primero la obra, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a usar, dónde la vamos a instalar, sino además conocer el tipo de suelo, el tipo de fauna, el tipo de flora, la hidrología del lugar, cuál es la geomorfología. Todos esos datos no están al vicio, sino que están para que nosotros podamos ir relacionando y podamos sacar en claro cuáles son los impactos que tenemos. Bueno, en el caso de la planta de efluentes cloacales, también el área de influencia directa es toda la localidad a la que abastece, la localidad de Aricia, y durante la etapa de construcción, bueno, también vamos a tener la parte de impulsión, que luego se tapa y donde se ubica la planta depuradora. Y el área de influencia indirecta podemos considerar hasta dónde llega la pluma de contaminantes una vez que nosotros vertemos en ese canal pluvial al que descarga la planta de tratamiento. Y en el último tipo de obra podemos hablar de un área de influencia directa, todas las zonas aledañas, o sea, todas las zonas cercanas a los márgenes donde se van a ubicar estos canales y estas lagunas que digamos, tienen estos sistemas de manejo de escurrimientos pluviales, o sea, toda la zona de implantación y en las cercanías de las mismas, o sea, los alrededores de las mismas como área de influencia directa, y las áreas de influencia directa, todos aquellos que beneficia, digamos, todos los campos aledaños que no se van a inundar más debido a la existencia de este plan de manejo, y las rutas, por ejemplo, que antes se anegaban, y hoy debido a que se mejoró esta obra, no se anega más. ¿Se entiende? La diferencia, muchos no han hecho esta diferencia de área de influencia directa y área de influencia indirecta, pero está bueno que tengan en cuenta que va más allá de solamente la implantación de la obra, sino que por ahí va un poquito más allá.
Bueno, la población afectada les sirve para conocer más o menos cuántos habitantes va a abastecer o a beneficiar, pero a su vez les sirve para saber dentro de qué anexo de la ley están. Por ejemplo, los casos que tenía la planta depuradora de líquidos cloacales, si es más de 10.000 habitantes, entra como estudio de impacto ambiental. En este caso entró como aviso de proyecto porque vemos que son 4.000 más o menos habitantes. Bueno, las superficies cubiertas y proyectadas, yo les decía que no tiene mucho sentido en este tipo de obras. Normalmente se utilizan los avisos de proyecto, más que nada cuando nosotros vamos a impermeabilizar gran parte de la superficie. Entonces, para poder evaluar cómo va a ser la inundabilidad luego o las escorrentías luego de implantado el proyecto. En este caso no tiene mucho sentido porque la mayoría es cañerías, que digamos uno destapa, coloca la cañería y vuelve a tapar, y algunos puntos aislados donde hay una planta de tratamiento o alguna cisterna que no son de gran importancia. Bueno, el otro punto que teníamos, que era la inversión, tampoco es importante en este caso. Yo les decía que eso se utiliza el BOO para cobrar las resoluciones, pero que es un monto de la inversión de la obra. En este caso, las obras públicas tengo entendido que no se les cobra. Y así que bueno, en este caso no era muy importante el tema de inversiones, pero es para que sepan por qué está ese punto. Las etapas de proyecto y cronograma tienen que ver con que nosotros podamos plantearle a la autoridad de aplicación si todo lo vamos a hacer ahora, si lo vamos a hacer por etapas, o sea, cómo vamos a trabajar esta obra que yo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, la primera de las obras que teníamos, que era la obra de toma de agua, era una obra de etapa única, donde se iba a hacer todo en conjunto, pero, por ejemplo, la de obra de cloacas tengo entendido, si mal no recuerdo, se iba a hacer en dos partes, ¿no? Una primera etapa se hace un módulo de la planta y la segunda etapa el otro módulo, me parece. O a lo mejor estaba planteada toda junta, no lo recuerdo. Pero bueno, puede pasar el caso de que la planta de efluentes cloacales, por ejemplo, se trabaje un módulo primero, se ponga en funcionamiento, se ponga a punto, y a los 10 años, cuando ya ese módulo está llegando a su vida útil, se agrega el otro módulo. Es para no tener capacidad ociosa y no tener que realizar inversiones tan grandes en un primer momento, y además porque ustedes ya, bueno, deben haber cursado sanitarias, pero si tenemos, por ejemplo, una planta de tratamientos cloacales que es muy grande, no llega nunca a entrar en punto, entonces no arroja los valores para los que fue calculado. Bueno, después tenemos el punto consumo de combustibles y otros insumos. Yo les decía que acá cobra importancia, digamos, las obras que sabemos que van a ser obras muy, muy extensas, por ejemplo, la obra de Arias, era una obra de mucha longitud, 70 y pico kilómetros, por lo tanto voy a tener mucho consumo de gasoil, básicamente, que es lo que llevan las maquinarias, aceites y lubricantes, que es lo que se utiliza para realizar el mantenimiento de las maquinarias. La obra que menos va a utilizar va a ser la obra de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, porque es una obra más concentrada en un sitio, digamos, con la cañería de impulsión es muy chiquita. Y sí la obra de la toma de agua, debido a la maquinaria pesada que es necesario usar en este tipo de lugares, ¿no? Pero básicamente en el consumo de combustible y otros insumos tendrían que haber tenido en cuenta los gasoil, aceites, lubricantes que pueden llegar a ser útiles. Bueno, en tema agua, otro de los puntos, no sé si se... Una duda justo de esto. Usted nombró al principio, por ejemplo, en el tema de la primera obra de la planta potabilizadora. Bueno, nombró el tema de que va a haber voladuras por la roca, el consumo de combustible, filtros, etcétera. Y sí, ahora salta en el tema consumo de combustible en el ítem, salta de vuelta. ¿En dónde lo priorizamos, digamos, de escribir? ¿Se va a consumir con mucho combustible debido a esto? Porque a veces nos pasa eso. Claro, ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, como yo les decía, ustedes cuando evalúan, digamos, esto les va a saltar alertas a ustedes, de decir, o sea, ustedes los impactos y las medidas de mitigación lo pueden poner al principio o al final. Vieron que les da como para ponerlos al principio o al final en el anexo 3. Lo importante es que, sin importar el orden, cumplan con todos los puntos del anexo 3. Que esté todo, digamos, todo lo que te piden
que vos describas, agua, combustibles, insumos y demás. O sea, tiene que estar todo. La idea, o para mí lo más fácil de trabajar, es completar todos los puntos y al final pensar en función de todos esos puntos que yo tengo, cuáles son mis impactos y qué voy a hacer para mitigarlos. O sea, yo lo que les dije al principio es, consideren que pueden llegar a tener voladuras. Es para que ustedes ya vayan notándose, che, bueno, hay roca, ¿voy a tener voladuras o no voy a tener voladuras? ¿Voy a necesitar maquinaria más pesada posiblemente? Bueno, a raíz de esa maquinaria más pesada posiblemente tenga más consumo de combustible. O sea, es como uno va haciendo análisis a medida que va completando el aviso de proyecto para detectar cuáles van a ser los posibles impactos que vas a tener. No sé si queda muy claro, no importa dónde vos los escribas, lo importante es que vos lo detectes. Bien, sí. Bien. O sea, recuerden que esto es, o sea, los puntos son una guía y es un formato o sea, un formato que vos podés adoptar o podés hacerlo todo a modo de informe, podés hacerlo de la manera que vos quieras, pero todos estos datos tienen que estar. ¿Sí? Sí, pero muy bien, gracias. Bueno, dentro del punto agua nos dice cuáles son consumos y otros usos. Bueno, vamos a tener aguas para compactación, por ejemplo, para fabricar hormigones en el caso que haga falta. Uno puede hacer un estimado del agua que va a llegar a consumir para este tipo para llevar adelante la obra. Por ejemplo, en la obra de Arias, si justo enganchamos que es una época de mucha sequía, probablemente esté todo seco y necesitemos mucha cantidad de agua para realizar la compactación. Entonces, bueno, está bueno hacer una estimación y decir que el agua necesaria para llevar adelante esa obra va a ser tanto, pero son básicamente aguas para consumo, para la obra, para pisonar suelos, para construcción, para hormigones in situ, y también tenés que considerar el agua de consumo de los operarios que vas a tener trabajando. Dentro de otros insumos, materiales y sustancias por etapa de proyecto, consumo de agua, en este caso, durante la etapa de funcionamiento, no vamos a tener más que algún baño que puede estar instalado, por ejemplo, en la planta potabilizadora de agua, en la planta de cloacas. Esto está bueno por ahí cuando tenemos industrias que consumen gran cantidad de agua. Por ejemplo, el aviso de proyecto está pensado para instalar una papelera. Nunca podría ser porque la papelera entraría por el estudio de impacto ambiental, ¿no? Pero un caso supuesto, bueno, entonces el consumo de agua en ese tipo de industria es muy importante. En este caso no se refleja porque van a ser mínimos, pero hay industrias en las cuales el consumo de agua, o por ejemplo un frigorífico, el consumo de agua es muy importante. Bueno, el otro punto, detalle exhaustivo de insumos, básicamente acá van a ser materiales para la construcción también, no sé, piedra, arena, cemento, cal, alambres, las alcantarillas prefabricadas en el caso de la localidad de Arias. Vamos a necesitar, por ejemplo, que lo podemos tomar como insumos o como químicos para la planta potabilizadora de agua, floculadores, o cloro, hipoclorito de sodio para la cloración tanto del agua potable como de la planta de tratamiento de efluentes. Eso podemos poner acá, o no me acuerdo si hay un punto que es de químicos un poco más adelante. Algunos de estos cobran mucho más importancia, como les decía antes, cuando son industrias. Por ejemplo, en este caso podemos llegar a tener industrias que tengan químicos, tengan ácidos, entonces por ahí también incluye que estén inscriptos en el REMPRE, que es el que le habilita la compra de esos ácidos, y te lleva a otras cosas, por ejemplo. Todos estos datos sirven para saber más o menos qué vas a hacer y qué vas a tener adentro de la fábrica. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa, bueno, en este caso van a ser gente que va a estar trabajando en la obra, entonces serán 15, 20, 30 personas durante la etapa de obra, y durante la etapa de funcionamiento serán 1 o 2 personas porque son obras muy chiquitas, o sea, tienen muy poca gente, quizás por ejemplo una planta de agua, una planta de cloacas puede llegar a tener un laboratorista y alguna persona que hace mantenimiento, 2, 3 personas. Y la obra de sistematización de áreas puede llegar a tener una cuadrilla para mantenimiento, cortado de pasto, mantener los perfilados y demás, que serán 3, 4 personas. También es importante este ítem, por ejemplo, cuando uno instala sobre todo fábricas grandes para saber cuántas personas va a trabajar, sobre todo para el cálculo de aguas y efluentes, ¿no? Esto también le sirve a la autoridad de aplicación para corroborar si lo que vos estás declarando en tu consumo de agua, por ejemplo, o tu vertido de efluentes es real. Vida útil, tiempo estimado del proyecto, en este caso, bueno, algunos me pusieron 10 años,
10 años es muy poco para este tipo de proyectos. 10 años puede ser lo que duran los equipos electromecánicos, que son las bombas, son 10 años, pero este tipo de obras por lo menos se proyectan para 20 años. Bueno, dentro del punto tecnología a utilizar, yo llamo, me salté productos y subproductos. Bueno, como les decía, en productos y subproductos ustedes tienen que considerar, por ejemplo, en la planta de agua, nuestro producto va a ser agua potable. Los subproductos que les decía pueden llegar a ser arenas que entran a la planta de potabilización y que luego es de vuelta porque es arena limpia. En la planta de cloaca, el producto que tenemos es agua tratada y subproductos en este caso no tenemos porque consideramos que todos los barros o los retenidos de reja pasan a ser residuos. Y en la parte de áreas no tenemos producto porque simplemente es una canalización, no sacamos nada de lo que estamos haciendo. Bueno, tecnología a utilizar, acá es donde podríamos haber considerado, por ejemplo, en el primer caso, la toma de agua, haber considerado voladuras, una de las tecnologías a utilizar, y el resto pueden ser retroexcavadoras, digamos, construcción convencional sería en este caso equipo, camiones, retroexcavadoras, bobcats, palas cargadoras, este tipo de proyectos están asociados a construcción convencional. Distinto sería, por ejemplo, que nosotros estemos instalando una fábrica de algo y ahí tenemos que explicar qué tecnología vamos a utilizar, cuál es la maquinaria, por ejemplo, qué hace esa maquinaria, qué insumos lleva, qué mantenimiento lleva. Los casos que les digo a ustedes son los casos más ingenieriles por ahí, o más aplicados a la ingeniería civil, que por ahí les sea un poco más fácil de ver. Pero les explico por qué también estos puntos por ahí están más asociados a otro tipo de industrias. El punto de proyectos asociados conexos o complementarios tiene que ver con si está asociado a algún otro proyecto, por ejemplo, la obra de sistematización puede estar asociado a un proyecto de sistematización de toda la zona sudeste de la provincia de Córdoba, un proyecto general, por ejemplo, de la provincia, puede ser. O, en muchos casos, ¿se acuerdan que yo les dije que estos proyectos pueden entrar por anexo 2 porque sean ampliaciones de proyectos ya existentes? Entonces, en ese caso, es importante mencionar en este punto el proyecto madre. Por ejemplo, si yo hago un aviso de proyecto porque tengo una planta cementera, pero le anexo un galpón nuevo en el que hago solamente clasificación de áridos, lo ingreso por aviso de proyecto. Pero el proyecto asociado es la cementera tanto. ¿Se entiende el punto? Yo le estoy hablando de Renault, por una consulta que vos nos dejaste en la página web. ¿Alguien se le prendió el micrófono? ¿Se entendió? Bien, sí, bueno. parece. Esta vez no me lo imaginé yo sola, ¿eh? Bueno, necesidades de infraestructura y equipamiento que se generan directa o indirectamente en el proyecto. En este caso no vamos a tener, puede llegar a ser, por ejemplo, obradores, que van a ser una infraestructura transitoria, que van a hacer falta, puede ser que esos obradores haya que instalarle a lo mejor baños, porque no tienen, ese baño se realizará con una cámara séptica prefabricada y un pozo, por ejemplo, o se instalarán baños químicos, depende del proyecto que tengamos. Eso puede ser una necesidad de infraestructura asociada. En estos casos, porque por ejemplo, en las trazas de impulsión, que esté en la localidad de Alicia no, porque está todo muy cercano a la localidad, pero por ahí la primera obra que teníamos, o la de Arias, donde tenemos distancias más extensas y estamos más alejados, por ahí es necesario hacer una infraestructura de obrador, con baños, con oficinas, que puede ser una infraestructura transitoria. Y esto es otro factor que vamos a tener en cuenta, que va a haber que desarmarlo y volverlo a la condición original. Si teníamos, por ejemplo, si tuvimos que instalar una cámara séptica y un pozo absorbente, transitoriamente para la etapa de obra, bueno, no lo podemos dejar así. Entonces, lo que tenemos que hacer es que luego, finalizada la obra, levantar todo eso, volver a forestar o generar una cobertura vegetal y tapar los pozos absorbentes y cegar las cámaras sépticas. Eso podría ser también un impacto ambiental a considerar con sus medidas de mitigación asociadas. Relaciones con planes estatales o privados son planes integrales a nivel provincial, o sea que, bueno, básicamente lo que hablábamos antes, en este caso no tienen, son planes de la provincia de sistematización, plan de saneamiento, plan de agua potable, en ese caso.
Ensayo de determinación de estudio de campos o laboratorios realizados, bueno, en este caso básicamente van a ser estudios, por ejemplo, de suelo, estudios de calidad de agua para ver si realmente es óptima para tomarse para consumo humano, estudios de, no sé, hidráulicos, topográficos, ese tipo de estudio en este caso. En otros casos de industria, por ahí hay ensayos o determinaciones que pueden ser un poco más necesarias. Por ejemplo, lo que se puede hacer, que no es exigido para un nivel de aviso de proyecto, pero se puede hacer una determinación de línea de base, si se quiere, decir, bueno, yo tomo una muestra de suelo y yo antes de instalarme, para decirte que yo el suelo lo tenía en esta característica. Y cuando yo me estoy por ir, lo constato con ese suelo que tenía, y si está igual y no introduje ninguna modificación negativa en la composición del suelo, una composición química, estamos perfectos. Entonces, esos pueden ser algunos ensayos o determinaciones que uno haga, que, repito, no son obligatorias en instancias de aviso de proyecto, sí en estudio de impacto ambiental. Bueno, y en residuos y contaminantes, tipos y volúmenes por unidad de tiempo, tenemos que considerar, por ejemplo, el tema de agua, en el tema de la planta de potabilizadora de agua, no tenemos residuos asociados al producto agua, porque tenemos el subproducto que es arena, que lo volvemos a utilizar en algún otro sitio, pero sí vamos a tener, por ejemplo, si vamos a tener gente trabajando en la planta de potabilizadora, tenemos residuos sólidos urbanos que se van a generar por la misma instalación de una oficina. Podemos tener residuos de laboratorio, por ejemplo, que pueden llegar a ser peligrosos o no, por el análisis químico de las aguas. Podemos tener, en la etapa de obra, vamos a tener residuos del tipo de construcción, residuos de escombros, tierra que va a sobrar, todo ese tipo de residuos hay que contarlos. Y además vamos a tener el aceite quemado y los filtros que van a ser residuos peligrosos, que van a ser producto de ese mantenimiento que decíamos. Y bueno, los últimos principales, y residuos y contaminantes en la etapa de áreas, bueno, van a ser los mismos. Básicamente, residuos sólidos urbanos por los obradores, residuos de obra o de construcción, y residuos debido al mantenimiento de las maquinarias. En la planta de tratamiento de efluentes tenemos residuos asociados a barros y tamices, que son residuos orgánicos pero estabilizados, porque los podemos tirar a un basural en la forma en que salen de la planta, y además vamos a tener los residuos sólidos urbanos y los residuos de mantenimiento. Bueno, principales organismos, entidades y empresas involucradas directa e indirectamente van a ser básicamente quién va a poner la plata para la obra o quiénes van a estar metidos en la obra. Y las normas es importante porque por ahí, más allá de todas las normas nacionales, internacionales que ya se conocen, hay muchas normativas a niveles municipales que está bueno informarlas a la autoridad de aplicación, porque pueden cambiar un poco las reglas del juego. No sé, por ejemplo, hay una reserva municipal en un cierto lugar que, bueno, a nivel provincial y nacional no se conoce. Entonces está bueno informarlos en este punto. Bueno, vamos a pasar un poco a las acciones impactantes que podríamos haber detectado y medidas de mitigación. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Se aclaró un poco más el panorama? ¿Qué piensan? Sí, profe, yo que tenía un par de dudas cuando hicimos el trabajo, se aclararon un poco más. Bárbaro. Sí, la idea yo siempre cuando esto lo hacemos en clase, normalmente preguntan un poco más durante el momento que lo están haciendo. Acá por ahí cuesta un poco más ese intercambio, pero la idea de que ustedes primero tengan una aproximación y ahora lo veamos todos juntos es esto, es abrirles un poco más la cabeza de las cosas que pueden ir considerando, digamos, pero sin restringirlos a lo que yo considere, por eso no se los quiero dar antes de darles el trabajo, prefiero que ustedes lo piensen solos y por ahí después agregarle algunas cosas si hace falta. Por ejemplo, a nosotros que nos había tocado la planta depuradora, todo el tema de las inundaciones y tener las precauciones, justamente por eso no se nos había ocurrido. Claro. Sí, por eso. Sí. ¿Qué se puede hacer con los barros estabilizados? Mira, normalmente se llevan enterramiento sanitario, pero después del tratamiento. Ahí viste que tenés un digestor de barros,
O sea que ese barro ya, al estar, yo creo que son más de 21 días, no recuerdo ese dato, pero son más de 21 días dentro del digestor, como que la materia orgánica muere, entonces es un barro que se considera estabilizado, pero se utiliza para enterramiento sanitario, digamos, no es como los barros de las plantas potabilizadoras de agua que algunos se usan para terraplenar, porque estos barros pueden llegar a quedar con algo de contenido orgánico. El destino final común es los enterramientos sanitarios. Está bien. Gracias. Profe, ¿se puede usar como la capa intermedia entre dos capas de basura, sería, en enterramiento? ¿O se utiliza como una capa más? No te entiendo la pregunta. Tengo entendido que en un enterramiento uno tira basura, lo tapa con tierra, lo compacta, vuelve a tirar. Bueno, sí, depende del tipo de enterramiento. Depende del tipo de enterramiento que vos tengas. No, porque eso en realidad se hace con tierra limpia, entiendo. Los manejos de los enterramientos sanitarios son muy particulares, pero debería hacerse con tierra limpia. Bueno, gracias. Sí, se puede llegar a compostar o hacer un land farming, también que se conoce, pero bueno, lleva también como, digamos, es como, no es que yo lo tiro ahí y se composta. Tengo que darle un cierto tratamiento, pero digamos, el que ya está estabilizado me parece que ya no se puede compostar, porque ya pierde la materia orgánica. Por ahí puede ser para plantas más chicas que no tienen, digamos, sistema de estabilización de barros. Eso sí se puede llegar a compostar. O lo que se hacen son playas de secado también, se las estabiliza con cal. Claro, filtros de banda. Exactamente, porque lo secas en realidad, te quitas toda la parte húmeda. La parte húmeda la recirculás en el sistema y te queda el barro seco que te ocupa mucho menos volumen. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, vamos a pasar entonces a las acciones impactantes que podríamos haber considerado, y luego de estas acciones impactantes le vamos a plantear medidas de mitigación. Entonces, por ejemplo, yo acá se las puse todas juntas, ¿no? Las de todas las obras juntas. Lógicamente que explosivo para detonaciones no se va a aplicar ni a Arias ni a Alicia, ¿no? O sea, es tener en cuenta dónde realmente aplica. Por ejemplo, una de las acciones impactantes que podríamos tener es el uso de explosivo para detonaciones, el polvo suelto y humo debido a los movimientos de las maquinarias, lo que nosotros normalmente llamamos material particulado. La circulación de la maquinaria y control del tránsito. Recuerden, por ejemplo, en la localidad de Arias y en la localidad de Alicia estábamos trabajando muy cercanos a la ruta. Entonces, toda la circulación de maquinaria pesada, recuerden que la persona también es parte del ambiente, ¿no? Entonces, estas acciones impactantes hay que tenerlas en cuenta también en que puede afectar la seguridad o la integridad de las personas. Entonces, controles de tránsito y la circulación de la maquinaria pesada en zonas cercanas a puntos de alto tránsito. Acciones impactantes por descargas pluviales, todo lo que es movimiento de suelo, genera una modificación en el escurrimiento natural del suelo que hoy tiene. Digamos, o sea, vos tenés un suelo plano, de repente le excavás para poner, por ejemplo, un caño y le dejás una montaña de tierra al costado. Entonces tenés una variación en la forma en que va a escurrir en caso de una precipitación. Esas descargas pluviales ya vamos a ver cómo las vamos a mitigar. En cuanto a lo que son circulaciones de peatones en las zonas de obra para mantener la seguridad, todo lo que considerar que si estamos cercanos a zonas urbanas, tenemos que tener en cuenta que puede haber peatones circulando. El uso de productos químicos, que en este caso casi no tenemos, pero bueno, es por ejemplo, el caso de las plantas de agua es uno de los productos que va a hacer falta. Residuos peligrosos, que vamos a tener en todos los casos, porque aceites, filtros,
y combustibles son residuos peligrosos. Eso me dijeron que ya Sergio les había dado algo de residuos, ¿no? Sí, vimos la ley. Bien. Contaminación ambiental a nivel de emisiones por las maquinarias, que eso algunos me lo habían puesto. La instalación de obradores durante la etapa de construcción y cómo tenemos que luego restituir esa zona donde están los obradores. Y también está asociado a los tratamientos de líquidos cloacales. Obras de desvío para cuando estemos trabajando sobre cursos de agua y cómo también tenemos que restituir toda esa zona, esa obra de desvío a la condición en que estaba inicialmente. Disposición de sobrante de las excavaciones. ¿Qué vamos a hacer con todo ese suelo que nos sobra? ¿Dónde lo vamos a poner? No podemos dejarlo tirado en cualquier lado, porque puede llegar a tener un impacto tanto. Puede tener sobre la erosión, por el tema de dispersión por los vientos, por la erosión por agua, puede convertirse, en un caso extremo, ¿no? Hasta en una barrera, por ejemplo, para la circulación de algún animal, por ejemplo. Entonces, esos sobrantes de excavaciones hay que darle un destino. A su vez también, otra acción que podemos tener es tener en cuenta las zonas de préstamo para zona de relleno. ¿De dónde vamos a sacar los suelos para los rellenos? Tienen que ser una zona que no sea ambientalmente de importancia o que sea una zona que ya esté afectada de alguna manera. Y podemos considerar, por ejemplo, otro de los impactos, olores durante el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y las estaciones de bombeo. Esto es alguna de las acciones impactantes que podemos llegar a tener. Entonces, ¿qué medidas de mitigación podemos plantear? Por ejemplo, explosivos para detonaciones. Sabemos que vamos a tener explosivos, entonces, primero, agotar todas las medidas o todas las instancias que tengamos o que podamos hacer antes del uso de explosivos, o sea, tratar de evitarlos. En caso de que no sea posible, realizar explosiones controladas, tener precaución en construcciones colindantes, aviso a la población para evitar accidentes y análisis de existencias de fallas para poder en la próxima, o sea, que no haya ninguna falla que me haga propagar esta rotura fuera de la zona controlada donde nosotros queremos estar. Control de polvo suelto y humo. Se evitará emitir humo, polvo u otros elementos contaminantes que causen perjuicios a terceros. Es decir, por ejemplo, disminuyendo la velocidad de circulación de la maquinaria, o sea, si nosotros tenemos todo el suelo removido, entonces, bueno, no vamos a pasar con los camiones a 90, pasaremos a 40 para evitar que haya dispersión de material particulado y pueda afectar, por ejemplo, a una ruta que tengo cercana. Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados para disminuir emisiones, motores con buena carburación para evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, realizar barridos o riegos regulares para también evitar que se genere gran cantidad de material particulado, y control de polvos en las cercanías a rutas o caminos primarios. Dentro de lo que es circulación de maquinaria y control de tránsito, delimitar la zona de circulación, es decir, establecer zonas para las cuales va a haber circulación de maquinaria pesada, que no sea por cualquier lado, establecer veredas para la circulación peatonal, ubicar carteles indicativos, prever una persona para dirigir tránsito, por ejemplo, comunicar con anticipación los desvíos y nuevas rutas de transporte. En lo que es descargas pluviales, permitir siempre el escurrimiento pluvial durante la construcción y evitar que se haga transferencias de descargas pluviales a otras cuencas, es decir, sobrecargar otras cuencas que no son la cuenca original por la cual se realizan las descargas pluviales de esa zona. Si tenemos afectaciones por productos químicos, el uso y la eliminación de residuos, de sus envases o sus residuos, deben respetar las especificaciones del fabricante, protección de los trabajadores que los manipulen, y, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos, no sé, por decirle, ácido nítrico, ácido nítrico. Yo no puedo dejar los envases en cualquier lado o al alcance de cualquier persona. Esos envases son considerados residuos peligrosos. Entonces, luego de su utilización como producto químico, eso pasa a ser residuo peligroso y debe estimarse como residuo peligroso. A su vez, hay que verificar cuando nosotros tenemos residuos peligrosos de diversa índole, o sea, diversas Y, que sean compatibles entre sí para que no se generen explosiones o incendios.
Eso está todo detallado en la ley de residuos peligrosos. Bueno, en caso que tengamos residuos peligrosos, deberán disponerse y eliminarse de acuerdo al estipulado a la ley de residuos peligrosos. Los lubricantes, aceites o combustibles no deben ser vertidos en desagüe o cerca de ningún cuerpo de agua, napas freáticos o suelos, y deberán estibarse con elementos de contención antiderrame y elevado del suelo en zonas anegables. Esto es lo que yo le decía que íbamos a tener que tener en cuenta en la zona donde podría haber llegado y haber inundaciones. Entonces vamos a tener en etapa de obra un recinto transitorio de residuos peligrosos, por lo tanto va a tener que ser una zona alta, puede llegarse a ser, por ejemplo, una zona impermeabilizada con un hormigón. Normalmente estos recintos lo que se hace es trabajar con un piso de hormigón, con rejillas perimetrales, y esas rejillas perimetrales tienen descarga una cámara estanca. Entonces, en caso de que haya algún derrame del residuo peligroso que nosotros tenemos guardado ahí dentro, termina en una cámara estanca y no termina desparramándose todo a lo largo del suelo circundante. Si es como una obra que va a durar muy poco tiempo, lo que se pueden usar vienen unas bateas de 1 metro por 1 metro más o menos son como si fueran un cajoncito, donde nosotros arriba le ponemos el tacho de 20 litros con residuo peligroso, y ese tachito que tiene abajo tiene la capacidad de contener si se llega a volcar ese residuo peligroso. Entonces a eso se llaman contención antiderrame. Bueno, en caso de que tengamos obradores, tenemos que, como medida de mitigación, plantear el tratamiento de los líquidos cloacales, sí o sí es plantear un tipo de tratamiento, o incluir servicios sanitarios con baños químicos. Realizar una gestión correcta de los residuos sólidos urbanos, que es lo que suele pasar. Cuando los obradores no están en zonas urbanas, que no hay servicio de recolección de basura, toda la zona aledaña es basural. Entonces lo que hay que hacer es una buena gestión de residuos sólidos para evitar la dispersión de esa basura por todos lados, digamos. Y ver de la manera en que se va a hacer llegar ese residuo hacia la localidad. Hay empresas que se dedican a hacer eso, a recolectar los residuos en las zonas donde no llega el camión común que ustedes tienen afuera de su casa, y retirar los residuos, por ejemplo, 1 vez por semana. Desmantelar todas las instalaciones luego de finalizada la obra, establecer sistemas de seguridad y sistemas contra incendio. Por ejemplo, en el caso que tengamos que hacer obras de desvío, que en este caso, bueno, menos en el canal, que ahí dice el compañero que está seco todo el año, ahí de Alicia, en el resto probablemente vamos a tener que hacer obras de desvío, tanto en la toma de agua como puede ser que justo tengamos agua en la zona de sistematización. Entonces lo que tenemos que hacer son acciones para evitar vertidos en el cauce del río, trabajar con maquinaria, por ejemplo, en buen estado que no tenga pérdidas de aceite o pérdidas de hidrocarburos. Evitar de todas formas que lleguen algún químico que podamos llegar a estar utilizando, evitar que que uno construya, retire los encofrados y demás, y que no queden escombros o restos de obra en las inmediaciones. O sea, finalizada la obra, debe volver el cauce a la condición original. Bueno, disposiciones sobrantes de excavaciones, deben quedar correctamente estivados. Cuando sea posible utilizarlo para relleno o terraplenamiento, volver a utilizarlo dentro de la misma obra, digamos. A veces sucede que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos una cañería enterrada, no todo el suelo que tenemos nos sirve para volver a compactarlo. Parte del suelo podrá servir, pero a veces no todo. Entonces, ese suelo que nos sirve hay que darle un destino correcto. Tratar de recuperar la cobertura vegetal y ponerlo en una zona de acopio temporal en caso de que no sea apto para relleno, en una zona de acopio temporal de baja importancia ambiental, y que a su vez evite afectar el escurrimiento superficial, como habíamos visto en el punto anterior. Ahora, si nosotros vamos a necesitar préstamo de suelo de una zona, entonces vamos a tener que buscar que sean sitios de baja relevancia ambiental, o sea, no voy a poder sacar suelo en una reserva natural, por ejemplo, y luego de que se finalizan las obras, si bien no le voy a restituir el suelo, pero tengo que restaurar la zona, por lo menos dejarle cobertura vegetal o dejarlo paisajísticamente estable. En el caso que tengamos olores por las plantas de tratamiento, o más que nada suele suceder el problema en las estaciones de bombeo que se suelen ubicar en las zonas, digamos, en la zona de la localidad, que se pueden usar filtros de carbono, y en las plantas de tratamiento podemos usar cortinas forestales, que ayuda tanto en la parte de olores
como en paisajísticamente para que no se vea, y además hay que cercarlas para evitar el ingreso, por ejemplo, de animales a zonas contaminadas. También un factor a tener en cuenta es la orientación donde uno ubica la planta de tratamiento. Pero en este caso ya es una cuestión de proyecto la orientación y no puede ser una medida de mitigación a esta altura. Bueno, ahí yo les dejé algunas ideas de medidas de mitigación y de acciones impactantes. No significa que sean las únicas, pero bueno, más o menos engloba todo lo que estuvimos hablando. ¿Tienen alguna duda de todo esto? ¿Se quedaron mudos? No, profe, yo lo que saco como conclusión es que, por ejemplo, al menos en mi grupo encaramos hacer lo que es el impacto ambiental de la planta depuradora ya instalada, y no tomamos en cuenta la etapa constructiva, y parece que le pasó a varios igual. Ni tampoco el después, sino como los impactos que causaba la planta, el tenerla. Bien, bueno, eso es un punto que, sí, gracias por tu aclaración, porque es algo que les quería comentar, que muchos han tenido ese tema. Los impactos siempre se consideran durante la construcción, durante el funcionamiento, y luego, una vez que esto deja de funcionar, se debe presentar un plan de cierre. O sea que ambientalmente una obra es desde que inicia hasta que muere. Se persigue, digamos, o se analiza, se ve, se controla. Entonces, siempre que ustedes tengan un aviso de proyecto o un estudio de impacto ambiental, tienen que considerar tanto la etapa de construcción como la etapa de funcionamiento. Ambos casos. ¿Algo más que quieran consultar, que quieran aclarar? No, profe. ¿Les quedó todo claro? Porque pasamos a otro tema ya. Sí, profe, quedó claro. Bueno, yo estuve viendo todos los avisos que ustedes me mandaron, por eso les dije a todos que el jueves lo charlábamos en clase, porque sentía que por ahí no se había entendido muy bien el espíritu del aviso, así que por eso, bueno, armé esta clase como para poner un poco en común. Yo, digamos, no les puse una nota, le puse una nota por, digamos, por el empeño más que por el resultado en sí, porque sabía que había cosas que no se habían entendido. No sé cómo quieren trabajarlo. ¿Quieren que volver a mandarme todos los avisos con esto que vimos, que hablamos, como para que yo se los corrija? ¿O ya les quedó claro y dejamos cerrado el tema acá? ¿Qué prefieren? Esto ya es decisión de ustedes. O sea, yo los leí, me di cuenta que les había faltado algunas cosas, entonces por eso organicé esta clase. Si ustedes ya se sienten seguros con esto, ya cerramos el tema y pasamos a estudio de impacto ambiental. O lo dejo a elección del grupo. Si alguno quiere volvérmelo a mandar para ver si realmente lo entendió, yo se lo vuelvo a corregir, no tengo ningún problema. Lo dejo a elección de ustedes. O sea, la nota que va a importar va a ser la nota del parcial total. Estos trabajos son para que ustedes aprendan y tengan un ida y vuelta de lo que estamos haciendo, y para que yo también vea reflejado si realmente ustedes están entendiendo lo que estamos haciendo. Profe, otra pregunta, aparte de las filminas, ¿la va a subir esta que acaba de pasar donde están las medidas y eso? Por ahí. Sí, la de las clases pasadas yo se las pasé, ¿no? Me parece que ya se las cargué en autogestión. Pasa que las eliminé todas las del año anterior porque todos los años las voy cambiando y las voy actualizando. Entonces, ya después se las voy a cargar. Gracias, profe. Bueno, nos queda media horita. Vamos a empezar un pedacito del tema de estudio de impacto ambiental. ¿Seguro que no tienen ninguna duda más? Sí, profe, seguro. Bueno, bárbaro. Bueno, menos mal que empezamos hoy con este tema. Este tema va a ser un poco más aburrido al principio. Les cuento cómo vamos a trabajar. Vamos a ver hoy un pedacito de lo que es estudio de impacto ambiental. Probablemente no terminemos. Lo vamos a seguir la clase que viene. Y el próximo práctico, lo que vamos a hacer es trabajar sobre una matriz. Una matriz en la que vamos a evaluar para
vamos a evaluar en función de cada uno de los puntos que vamos a plantear el estudio de impacto ambiental, es decir, de cada acción que nosotros podemos llegar a hacer sobre el medio, le vamos a dar una valoración a ese impacto. Entonces nos vamos a dividir, para cada uno de los grupos van a tener que valorar 2, 3, 4 impactos, ya vamos a ver cómo lo dividimos, y después entre todos vamos a armar la matriz, y vamos a resolver esa parte del estudio de impacto ambiental. Así que traten de no faltar estas clases, así lo podemos ir trabajando. Bueno, no quería abrir esta. Esperen un segundo que... Abrí la filmín incorrecta. Ahí está. Perdón, me estaba quedando sin batería. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. No lo puedo pasar. Bueno. Volvemos a la ley 10.208. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de un proceso de evaluación de impacto ambiental? O sea, habíamos hablado de todos estos pedacitos de ordenamiento ambiental, sistema de gestión ambiental, hablamos de todos estos puntos que mencionaba la ley, pero ahora nos vamos a focalizar en la evaluación de impacto ambiental. Dijimos que nosotros teníamos un proyecto, que era una propuesta que realizaban personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para desarrollar en un determinado tiempo o lugar, que pueden ser asociados a políticas de gobierno, a programas provinciales, regionales o locales, construcciones o instalaciones de personas del público en general, o intervenciones sobre el medio natural o medio modificado. Todo eso podemos considerarlo un proyecto que nosotros sometemos a esta evaluación de impacto ambiental. Dijimos que si era anexo 1, o sea, si nosotros abrimos los anexos y lo encontramos dentro de ese anexo, está obligatoriamente sometido a proceso de evaluación de impacto ambiental, es decir, que debía presentar un estudio de impacto ambiental. Y el anexo 2, que está condicionalmente sujeto a esa evaluación de impacto ambiental, pero que obligatoriamente debe presentar un aviso de proyecto. Y antes habíamos hablado de este equilibrio que nosotros tenemos que lograr, y para lo cual hacemos una revisión de los proyectos. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera clase? Hoy un análisis de un proyecto no solamente tiene una cuestión técnico-económico en las ecuaciones de análisis, sino que también está metida esta variable ambiental que hay que tener en cuenta y que hoy en día pisa muy fuerte, ¿no? Porque se puede llegar a convertir en un problema social, si no. Entonces, una vez que logramos ese equilibrio técnico-económico-ambiental, podemos presentar este proyecto. Entonces decimos que esta evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico-administrativo. Ese procedimiento técnico-administrativo lo realiza la autoridad de aplicación. Técnico es porque es un análisis técnico, es un equipo de personas que tienen formación en la temática y realizan un análisis técnico. Y administrativo porque uno ingresa a un trámite, les devuelven, por ejemplo, algo que se llaman cédulas de notificación, donde si tienen que solicitar la información extra y demás, luego se hace un dictamen técnico. Todas estas cuestiones serían cuestiones administrativas para girarlos, para que luego ese expediente obtenga la resolución. Entonces, el procedimiento técnico-administrativo lo hace la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Ambiente, ya no se llama más Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, perdón, se quedó atrasado eso. Y este dictamen técnico lo hace basado en el estudio de impacto ambiental o el aviso de proyecto que presenta esta persona, en el dictamen técnico que realiza una comisión, esa comisión, la Comisión Técnica Interdisciplinaria. Esa Comisión Técnica Interdisciplinaria son este conjunto de profesionales que evalúan ese impacto ambiental que esta persona que presenta el proyecto ingresa a la Secretaría. ¿Cómo evalúa o cómo realiza ese dictamen técnico? A través de comparaciones de referencia de calidad ambiental
propios de la actividad y líneas de base. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno tiene, se lo dije recién, un estudio de impacto ambiental, sí o sí tiene que realizar una línea de base? Esa línea de base puede ser, por ejemplo, yo hago análisis de suelo en 4 puntos, hago un análisis de, no sé, agua subterránea, realizo 4 featímetros o 5 featímetros, normalmente se evalúan en featímetros. Miren que ustedes tienen un escurrimiento hidrogeológico subterráneo, entonces, a través de conocer cuál es ese escurrimiento o cuál es el sentido de ese escurrimiento, que puede ser el mismo que el superficial o puede ser distinto, a través de conocer cómo es el escurrimiento subterráneo, se realizan featímetros. Los featímetros son unos pocitos donde nosotros podemos tomar muestras de agua regularmente. Normalmente, o como el mínimo, ¿qué es lo que se hace? Colocar 2 aguas arriba del emprendimiento y 2 aguas abajo. Entonces, una vez que este emprendimiento comienza a funcionar, uno puede saber si tenemos afectaciones en el agua subterránea debido a la implantación de ese emprendimiento. En esta etapa, que es en estudio de impacto ambiental, cuando todavía el emprendimiento no comenzó a funcionar, porque simplemente le estamos diciendo a la autoridad de aplicación, che, quiero hacer esto acá, ¿se puede? Entonces lo que tenemos es una línea de base. Son análisis preliminares, donde uno dice cuál es la condición ambiental actual, a través de monitoreos de calidad de aire, a través de monitoreos de suelo, monitoreos de agua subterránea, y se comparan con valores de referencia de calidad ambiental propios de la actividad. ¿Ven lo que dice acá? Es como, bueno, esta actividad más o menos, ¿cuánto puede llegar a emitir a la atmósfera? Tanto. Bueno, ¿me va a afectar en función de la línea de base que tengo o no? Eso es lo que realiza la autoridad de aplicación. Después evalúan condicionantes naturales del sitio, por ejemplo, lo que yo les decía, no sé si es una zona donde hay una especie protegida, donde hay una reserva natural, un sitio ambientalmente de interés. Las tecnologías a utilizar, cuáles son las instalaciones complementarias que hacen falta, por ejemplo, una línea de alta tensión de luz o un camino. La compatibilidad que hay de esta nueva actividad con lo que está existente, cuál es la posibilidad de efectuar controles, y comparación con situaciones o actividades similares que hoy funcionan en el medio, y ver cómo se comporta. Entonces, todas esas evaluaciones la realizan desde esta comisión y emiten un dictamen técnico. Además de analizar otras cuestiones más administrativas, como decir, bueno, ¿tiene factibilidad de uso de suelo? Sí. ¿Tiene factibilidad de conexión al agua potable? O sea, el ejido municipal los deja instalarse, bueno, sí, perfecto. ¿Le van a dar agua potable? Bueno, sí, perfecto. ¿Le van a dar energía eléctrica? Sí, porque si alguna de esas cosas no las va a tener, ya no va a poder funcionar, ¿no? O sea, más allá de esas cuestiones administrativas, yo me estoy centrando meramente en lo ambiental, pero hay un montón de puntos administrativos que hay que cumplir. Bueno, estudios técnicos recabados y opiniones y ponencias de la audiencia pública. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando era estudio de impacto ambiental, obligatoriamente estaba sometido a la audiencia pública? Que lo que significa que, si una audiencia pública, todos dicen que no están de acuerdo con el proyecto, no significa que el proyecto se cae, pero casi como, o sea, no es directamente vinculante, pero casi como que nadie se va a animar a aprobar un proyecto donde toda la gente está en contra, ¿no? O sea, es muy importante la opinión de la gente en estos casos. Entonces, el objetivo de la evaluación de impacto ambiental es realizar una identificación, predicción e interpretación de todos los impactos ambientales que pueden suceder a raíz de un proyecto público o privado. ¿Y cuáles son todos los efectos sobre la salud de las personas o el ambiente que puede llegar a tener este proyecto? Vieron que nosotros con el aviso de proyecto vamos analizando cada punto, cuáles son los impactos que pueden llegar a surgir y cómo los podemos mitigar. Bueno, en el estudio de impacto ambiental lo que se hace es un análisis similar pero mucho más profundizado. Entonces uno predice cuáles van a ser los impactos que vas a tener y cómo los vas a controlar o los vas a minimizar. Entonces es más o menos como el funcionamiento, la idea es muy similar. Entonces a raíz de esta identificación de este proyecto y ver qué efectos puede llegar a tener sobre la salud, se hace un análisis de prevención, corrección y valoración. Entonces, les pueden hacer desde la autoridad de aplicación correcciones, de decirle, che, no, bueno, esto tenés que revisarlo, o este punto está incompleto, presentame más información, más datos, lo que sea. Cuando termine todo ese feedback,
se realiza la publicación de este proyecto que está por salir, o que se está por dar a conocer, que está por aprobar. La publicación es durante 15 días en un medio local, me parece que son 15 días, está bien estipulado en la ley, por lo menos en 2 medios locales, y se fomenta la participación ciudadana. Una vez que tenemos este dictamen técnico que yo les hablaba anteriormente, y tenemos el resultado de la audiencia pública con la participación ciudadana, el resultado puede ser aprobar o rechazar este proyecto o este estudio de impacto ambiental. El resultado de este procedimiento es la licencia ambiental, que es un acto administrativo de autorización o no autorización, puede ser, digamos, o sea, esto, no, es de autorización, perdón, licencia ambiental. Y esa licencia ambiental sale a través de una resolución, que esa resolución puede ser un acto administrativo de autorización o un acto administrativo donde se dice no se autoriza. Entonces, una vez que pasamos todos estos pasos, estos puntos, uno llega a la licencia ambiental en caso de que esté aprobado, que esté todo ok, y es el resultado de la evaluación de impacto ambiental. Y en caso de que el proyecto sea desestimado o rechazado, no puede volver a presentarse para su evaluación porque no obtiene esta licencia ambiental. O sea, sale una resolución en la que se dice el proyecto siguiente no se autoriza. Profe, Sí. el impacto ambiental debería irse haciendo a medida que se va haciendo el análisis, por ejemplo, tanto estructural como económico en sí de la obra, porque o sea, si yo analizo la obra y digo, bueno, voy a poner de esta casita acá y voy a hacer de tal forma, pero después el impacto ambiental, por la forma constructiva que tiene, me he rechazado. Y si yo para salvar ese impacto ambiental tengo que hacerlo mucho más caro, al final la obra no se me haría viable, digamos. Claro, por eso yo te digo, o sea, el estudio de impacto ambiental lo haces normalmente cuando vos ya terminaste con la etapa de proyecto. Pero sí, las consideraciones ambientales las tenés que hacer mientras estás en etapa de proyecto. Por eso yo les dije a ustedes en la primera clase que por ahí ustedes puede que se dediquen a, o sea, a ser estructuralistas, a hacer diseños arquitectónicos y no se dediquen a ambiente. Pero es importante que conozcan estas cuestiones, que por lo menos las toquen de oído, como para que cuando estén por iniciar un proyecto las puedan tener en cuenta. Eso es lo que se busca hoy en día. Que ya los proyectos empiecen a tener en cuenta las cuestiones ambientales, porque ha pasado, por ejemplo, un montón de loteos en las Sierras Chicas que no tuvieron escritura y nunca van a tener escritura porque están hechos en zona roja. Entonces, digamos, son consideraciones importantes. ¿Deberían hacerse las consideraciones ambientales en la etapa de proyecto? Sí. El estudio de impacto ambiental después se hace cuando ya tenés más o menos resuelta la etapa de proyecto, pero tenés que tener siempre las consideraciones de lugar de donde te vas a implantar, que no estés dentro de una zona protegida, que no haya especies nativas que no, digamos, zonas de conservación de bosque nativo. Tenés, digamos, todas las consideraciones ambientales las tenés que hacer, por más que el estudio de impacto ambiental lo hagas más adelante. ¿Responde tu pregunta, Juan Cruz? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a dejar acá porque ya tengo que empezar, si no, con todo lo que es estudio de impacto ambiental. Y para no empezar el tema y cortarlo en 10 minutos, lo vamos a dejar acá, lo vamos a hacer la clase que viene. No sé si quieren hacer alguna consulta más, aprovechen que nos quedan 10 minutitos como para sacarnos estas dudas.